Ongi etorri Gutun Zuria Bilbao, Azkuna Zentroko letren nazioarteko jaialdira. Jarraian, artean eta denboran izeneko solasaldia izango da, Valerie Miles eta Estrella de Diego idazleen artean. Bienvenidas y bienvenidos a Gutun Zuria Bilbao, Festival Internacional de las Letras de Azkuna Zentroa. A continuación, tendrá lugar la conversación titulada En el arte y en el tiempo, entre las escritoras Valerie Miles y Estrella de Diego. Bueno, yo creo que Valerie me pide que empiece yo y la verdad es que lo primero es que ricasco a ella misma, al centro, a todos vosotros y vosotras por acompañarnos esta tarde y sobre todo la enhorabuena a Valerie, que yo he hecho todo un viaje de Robin Hood subiendo y bajando para estar aquí con lo mal que funcionan ahora todos los medios de transporte, porque la verdad es que me hace muchísima ilusión estar sentada contigo hoy aquí, Valerie, muchísimas gracias. Porque además me gustó mucho que en los correos que nos estábamos intercambiando, Valerie me dijo algo que me hizo pensar y creo que es lo que esta mañana desafortunadamente no estaba, pero creo que es algo que habéis estado comentando también, ¿no? Y dijo, bueno, me siento un poco abrumada. Bueno, creo que ella dijo que era síndrome de impostora. Y yo dije, no, porque los hombres no tienen síndrome del impostor. Somos siempre nosotras las que tenemos el síndrome de la impostora. Eso no lo compro. Y porque dijo, yo hago todo, o sea, mi trabajo, mi parte, digamos, en este escenario de las letras, suele ser hacer que los otros consigan sus premios. Y me siento rara, dijo. Entonces, me parece que esto puede dar lugar a una reflexión que creo que es la que habéis estado hablando también un poco esta mañana, ¿no? La idea de que yo escribo un libro, pero si no tengo una editora y no está Valerie Miles, que eventualmente habla de, un escritor. Entonces, claro, todo este entramado a mí de repente me hace pensar en algo que también ha tenido mucho que ver esta tarde, cuando uno de los autores estaba hablando en euskera y hablaba de las traducciones y las posibilidades mayores, digamos, o distintas, no mayores, de esas lenguas que son minoritarias. Por ejemplo, el finés es esa lengua minoritaria que yo cuando lo estudiaba la gente me decía, ¿pero por qué estudias finés? Me decían los finlandeses. Yo decía, bueno, pues no sé, ya que estoy aquí por intentar estudiar un poco, ¿no? Entonces, la idea de esa traducción, que yo creo que tiene mucho que ver probablemente no solo con el trabajo específico de la traducción, sino también con tu propia tarea, con tu propio trabajo y con la idea de expandir, y que es mucho más que traducir una palabra tras otra, ¿no? A lo mejor podemos empezar hablando de eso, Valerie, ¿no? Sí, pues muchísimas gracias, Estrella, por todo lo que has hecho para estar aquí esta noche. Me hace muchísima ilusión y además me abruma estar con Estrella. Yo te conozco desde hace mucho tiempo por otros motivos, pero cuando leí tu libro sobre el Prado invertido, la verdad es que para mí fue inadvertido, fue un momento de pensar muy profundamente, porque obligas a abrir una forma de entender la visión de un cuadro. Y podemos hablar de esto en un ratito, pero muchas gracias. Sí, desde luego, para mí el premio, estoy muy agradecida porque todos somos seres humanos y la verdad es que hace muchísima ilusión recibir un premio. Yo estuve comentando a otro amigo que el hecho de recibir como algo que es por un honorario por una vida dedicada a algo, pues ya quiere decir que tengo una cierta edad. Pero sí que es una pasión de muchos años y es curioso, y yo creo que eres en este sentido muy como yo, y en esto nuestras traducciones, es que hacemos muchísimas cosas. Escribimos crítica, editamos, también editas tú en el sentido de los
todas las múltiples exposiciones que haces. O sea, hay una labor de historiadora de arte, pero también de pensadora, también docente, de investigación. O sea que así traducimos mucho en nuestras vidas y nuestros trabajos, ¿no? Sí, porque siempre la traducción se piensa que tiene una misión importantísima, por otro lado, y es hacer que los que no hablamos una determinada lengua podamos entendernos, podamos comunicar con alguien que está hablando en esa lengua, ¿no? Pero además la traducción es tratar de entender muchas cosas que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver... yo estaba pensando mucho en tu proyecto de Granta, que eso es una suerte de traducción, de alguna manera, ¿no? Sí. A lo mejor es porque yo creo que eso es importante, porque también quiero decir que eso es un proyecto también de una vida, ¿no? Y el modo en que eso se articula, entendiendo la traducción también como una forma específica a través de la cual cada uno de nosotros culturalmente se aproxima al mundo, ve el mundo, entiende el mundo, etcétera, que yo creo que eso es lo fascinante, ¿no? Si uno se pone a traducir lo que el otro día te decía de broma, ¿no? Cuando los rusos, cuando el poeta Pushkin se está yendo de San Petersburgo, bueno, entonces Ciudad de Pedro, pues dice, te amo, Ciudad de Pedro. Todos los rusos lloran, dicen siempre, porque claro, es el exilio, el alma exilada, pero cuando de repente llegó a los franceses para traducirlo, pues te amo, Ciudad de Pedro, no les decía nada, y entonces tuvieron que apelar a la sentimentalidad de los lectores a través de algo que esa sentimentalidad, bueno, funcionara, ¿no? Y yo no sé cuánto tiene de esa traducción como Lost in Translation también, ¿no? De alguna manera, Granta, cuando tú intentas pasar un formato a otro formato, y yo creo que eso es muy interesante, y por ahí también podemos hablar de otro tema que nos interesa a las dos, que es esa mediación, ¿no? Que la mediación es escribir, la mediación es editar, la mediación es todas las cosas que al final en las cuales uno se enreda al final. Sí, absolutamente. Sí, la traducción, yo sí que llevo muchos años traduciendo. Traduzco desde el español al inglés, también del catalán al inglés. También he llegado a traducir del asturiano al inglés. Joan Bello, grandísimo escritor. También he traducido del francés al inglés. Y he tenido la experiencia como editora de trabajar con muchos traductores desde muchos idiomas al castellano y al inglés. Algunos de ellos el euskera, pero del ruso, chino, japonés. También he dado clases, he enseñado traducción durante más de 20 años en la Pompeu Fabra. Y entonces he mirado la traducción también desde múltiples lugares, de ser la traductora, de editar una traducción y de enseñar la traducción y publicar traducciones. Siempre es curioso porque hay como mucha teoría de la traducción, pero la verdad es que cada texto es nuevo y se tiene que acercar a cada texto de una forma muy diferente, porque no se pasa solo palabras cuando se traduce, se pasa toda una estructura, o como me gusta decir, arquitectura mental. Y cuando traducimos, no es que estamos intentando recuperar esta arquitectura mental, sino es habitar esta arquitectura. Es habitarla de una manera que se traslada una estructura, porque el lenguaje no es solo cultura, sino es una forma también de estructurar el mundo, ¿no? Y eso es lo que hace tan interesante, por ejemplo, una lengua como el euskera, que es singular, es un idioma singular. Y, por ejemplo, cuando empecé a trabajar en el euskera, he aprendido muchas cosas. Por ejemplo, cómo la lengua de aterrizaje, es decir, cuando llega al español y cuando llega al inglés, expande muchísimo.
¿no? Y como editora no me di cuenta de tanto, ¿no? Y entonces recuerdo además que era muy interesante, y no sé por qué, pero por la curiosidad es una de las cosas que me encantaría saber por qué, pero del euskera al castellano se expande, pero al inglés aún más. Que eso es raro, sí. Es sí. rarísimo, porque del español al inglés se acorta. Sí. Un editor sabe que tienes que contar como 20% menos de espacio para una traducción del español al inglés, ¿no? Y por algún motivo, yo pensé, quizás es este texto y este traductor. Y no. Todos los textos lo mismo pasó, ¿no? No sé por qué será, pero vamos, sería el motivo de un trabajo de Bueno, yo creo que el escolar. vasco, según me dicen amigos que hablan bien euskera, y es parecido como estructura al finés. Y entonces son lenguas aglutinantes, creo, auditorio, que no me estoy equivocando, y si es así me perdonáis. Y entonces eso yo entiendo que, claro, una lengua aglutinante se expanda, porque evidentemente se tiene que desaglutinar, por así decirlo, ¿no? Pero lo que me parece muy raro es el inglés, que es muy sintético. Eso es lo que me parece curiosísimo. Que no lo hubiera podido imaginar, sí. Pero bueno, de todas maneras, entonces, y una cosa muy interesante de las lenguas, aquí se ha dicho minoritarias, gracias. Pero a mí me gusta decir quizás más como dominantes, no dominantes. Hay como otras maneras de buscar poder decirlo. Pero es que, claro, los dominantes nos permiten comunicar, ¿no? Pero las lenguas más pequeñas o más que no son dominantes nos obligan a pensar en qué es lo que significa comunicar, ¿no? Ya es un paso hacia otra cosa no simplemente porque se vuelven muy transparentes, ¿no? Es muy transparente porque todo el mundo sabe estas palabras. Y eso es un peligro, es un peligro. Y cuando entras en otros idiomas, cómo son arquitecturas diferentes, cómo estructuran el mundo de una manera diferente, como puede ser, por ejemplo, el tú y usted, el vous y el tú, pues en inglés solo hay you. Entonces, eso cambia mucho para un escritor cuando pasa una relación del usted a tú, por ejemplo. En inglés tienes que buscar otras maneras de hacerlo, ¿no? Entonces, cuando no se traducen estos idiomas, se pierde como toda esta visión, una visión del mundo y una forma de estructurar el mundo que abre posibilidades en los otros idiomas. Sin duda, sí. Hace como un par de años me acuerdo que era algo en lo que no había pensado y me pareció fascinante. Una serie de escritores latinoamericanos y traductores en la Biblioteca Nacional en Madrid estaban hablando de las traducciones de un español, digamos, homogeneizado para todas las traducciones americanas. O sea, quitar el voseo, quitar todo eso, que no solamente es Argentina, es que también lo tiene Costa Rica, ¿no? Entonces, claro, la lengua también acaba por ser un instrumento del poder, siempre lo ha sido. Yo digo siempre que no surge la Ilustración en Francia porque sea Francia, sino que surge ahí porque se habla el francés, que es una lengua que, como también alguien estaba diciendo esta tarde, pues es una filosofía literaria, por decirlo así, ¿no? Entonces es muy interesante la idea de cómo uno tiene que mirar su propio espejo y no dar nada por hecho, ¿no? Que diría Len Sixu cuando uno está traduciendo, no dar nada por hecho, o sea, que sea un gerundio en el que uno lee leyendo, escribe escribiendo, traduce traduciendo, y eso me parece que es muy, muy pertinente y muy fascinante lo que estabas diciendo a propósito de que como esas lenguas que son más especiales, porque bueno, es igual que hablar bien inglés. A un nivel alto es complicadísimo, pero a un nivel bajo es un idioma que es muy fácil hablar, ¿no? Y por eso se ha hecho lengua dominante. Luego ya entras a mayores problemas y es una lengua muy compleja, precisamente porque es una lengua muy sintética, ¿no? Y tiene mucho prepositional verbs y tal.
pero me parece muy interesante porque realmente tienes que entrar a un mundo diferente que también va a funcionar como espejo, ¿no? ¿No crees? Efectivamente, como espejo y como posibilidad, o sea, potencial, ¿no? Es como de ofrecer estas otras maneras de no solo mirar, sino estructurar el mundo. Y pienso, es muy interesante lo que dices también del español y esta búsqueda de un español neutro. Yo fui editora, una de mis primeras posiciones como directora de un proyecto editorial fue en MC. Y MC es una editorial argentina de muchos años de trabajo. Y yo estaba representando MC en España. Entonces venían libros, ¿no? Como ellos publicaban Bioy Casares, Borges, Silvino Campo, o sea, Edgar Koserinsky, muchos escritores. Y en el departamento de corrección muchas veces querían como corregir cosas para quitar la argentinidad, ¿no? A mí no se me hubiera ocurrido que ¿cómo puedes hacer eso? ¿No? Entonces, Granta, de algún modo, parte de esta como rebeldía contra la idea de que hay que homogeneizar un idioma así, de esta manera, que estaba buscando la manera de celebrar estas diferencias. Claro, es lo que me parece fascinante del español, que cada uno cuando estabas hablando, estaba acordándome de una autora que no sé si muchos de vosotros y vosotras habéis leído, que es Rita Indiana, que a mí me parece maravillosa. Y conozco a alguien en el público que te está aplaudiendo ahora mismo. Bueno, Rita Indiana, que me parece una autora extraordinaria realmente, y ella además, con cero complejo, está utilizando continuamente modismos dominicanos, caribeños, etc. Y hay veces que, bueno, que yo que no me considero muy ignorante de los modismos latinoamericanos, digo, ¿y esto qué será? Pero eso me parece fascinante. Sí. O sea, la idea de que hablamos lo mismo y no hablamos lo mismo, ¿no? La idea de tener que traducir un idioma que crees conocer, me parece que eso es algo, y eso es algo que efectivamente, esa pluralidad, esa diversidad de lo que se piensa homogéneo, me parece que es un reto en Granta y que, bueno, y que, ¿no? Sí. Y de ahí también, bueno, pues ahí como un poco empezamos, ¿no? Vamos a esta conversación, pero luego abrimos la conversación, era un diálogo, que abrimos la conversación cuando empezamos realmente a trabajar la traducción de otros idiomas. Y nos importó mucho, porque cada número funciona de alguna manera como un centro constelar. Me gusta decir campo magnético, porque es como cuando levantas un imán, cosas se acercan, cosas se van, pero crea un movimiento, ¿no? Y en este movimiento hace falta muchas maneras, y aquí podemos ir también a lo de ver, ¿no? Pero son muchas miradas, son voces como miradas, ¿no? Y entonces ya es un panópticon de alguna manera, ¿no? Mirando pues una idea a través de muchos puntos de vista. Por ejemplo, en este número último que hicimos, que dedicamos a Centroamérica, recuperé dos textos que fueron reportajes muy importantes en su día. Una de una escritora que se llama Martha Gellhorn, estadounidense, que fue una reportera de guerra pero quiero decir, ella fue la única persona en la playa de Normandía en la Segunda Guerra Mundial. Y era la mujer de Hemingway. Y Hemingway no estaba en la playa, ella estaba en la playa, ¿sabes? O sea, quiero decir, tampoco nos sorprende mucho, ¿verdad? Saber esto a posteriori. Pero entonces ella a los 80 años se fue a Panamá durante la invasión de Panamá.
porque le molestó mucho y esta irritación causó que ella quería ser como testigo y atestiguar y escribir acerca de lo que estaba pasando ahí. Y el segundo es de la Joan Didion, que estuvo en El Salvador en el 82, cuando hubo un terremoto muy grande. Y Joan pasó pues bastante tiempo en San Salvador y describió la situación ahí. Y curiosamente, durante los años 80, había muchos escritores y periodistas y reporteros de guerra que iban a Nicaragua. O sea, Centroamérica era un lugar que se tenía que escribir en aquel momento, ¿no? Y se ve en los archivos de Granta de la época. Estaba lleno de Sergio Ramírez, de hecho, en aquel entonces Christopher Hitchens lo entrevistó cuando era presidente en funciones. Pero de muchos de los archivos, todos los hombres habían sido traducidos y publicados en español, y estas dos, pero enormes reportajes y enormes mujeres no habían sido traducidos nunca. Entonces tuve la oportunidad de alguna manera de crear un eje, ¿no?, de estas miradas de gente que vienen de fuera y que puede en un momento dado incluso irritar, porque es una mirada de otro lugar que, ¿sabes?, que la gente dirá, ¿qué saben ellas de? ¿No? Pero esta mirada es muy interesante porque es como a nosotros nos hace preguntarnos por nosotros mismos, ¿no? No, eso me parece muy interesante, porque esa idea de también de lo que puede rescatar la traducción, ¿no? O sea, ya antes estaba, o sea, todo lo que no se traduce, pues no va a existir para quien no lea esa lengua. Sí. Y además la enorme responsabilidad de que uno en el propio texto puede hacerlo mal si quiere, su texto, pero ahí estás dando la palabra a otro. Y además, y eso me parece que es muy interesante, qué se traduce, qué no se traduce, sí. Y además me parece que eso es lo último que uno, o sea, de todos los lugares donde las mujeres han ido siendo borradas o han ido siendo rescatadas, vamos a ponerlo en positivo, quizás la traducción es uno de los últimos lugares donde ese trabajo se está haciendo. Y eso me parece que es una pregunta que siempre me hago y que para la cual, igual que tú antes no tenías respuesta, yo no tengo respuesta para esa pregunta. ¿Por qué es? Sí. ¿Por qué ahora se está haciendo el trabajo? No, ¿por qué no se ha hecho antes, más bien? Sí, no, es muy interesante. O sea, la idea de que... No te podría decir. Yo creo que es más por recepción, por la cuestión de recepción, porque... cuando nos acostumbramos a algo, y eso va también a la idea del lenguaje que estamos hablando, ¿no? Te acostumbras a un lenguaje y dejas de verlo. Porque ya... Yo siempre, cuando la gente me pregunta, ¿por qué te fuiste de Estados Unidos? ¿No? Y digo, pues porque tenía como el lenguaje pegado y no podía ver nada, porque todo era tan evidente, pero cuando empiezas a como... sacar como la máscara, ¿no? Y empiezas a mirar de otra manera, el mundo cambia, Y yo quería saber lo que es sentir la extrañeza, porque a través de la extrañeza en realidad encandilas nuevamente el mundo. Sí, no, está claro. ¿Verdad? Y por eso antes yo te decía que más bien en este teatro, cuando estábamos antes en el camerino esperando a salir al escenario, yo te decía que es sobre todo, es como un desplazamiento, que es el sitio más estupendo, la frontera, el desplazamiento. Yo este año, hace como un año, me puse a estudiar muy seriamente francés, que es una lengua que conozco, pero no tan bien, porque dije, bueno, no puedo cambiar de vida, pues voy a cambiar de lengua. Y entonces esa idea de uno cambia, lo dice Laurie Anderson, bueno, performer, etc. Y dice que cuando va a París su voz se hace aguda. Entonces ella es otra persona, ¿no? Sí. Y yo creo que esa idea de ser otra persona tiene también que ver con tu perplejidad al ser una premiada, ¿no? Pero bueno, que estoy aquí, no es síndrome de impostora, sino ahora que, ¿dónde? O sea,
me pasa al público, he bajado las escaleras y los cambios de roles, que yo creo que eso es lo que es fascinante de eso que llamamos traducción, pero que podemos llamarlo tiempo, que podemos llamarlo deslocalización, que podemos llamarlo como cada uno quiera. Imposibilidad también, ¿no? Sí, porque yo creo que lo que gusta de la traducción es que sabes que nunca vas a llegar a poder decir lo mismo, ¿no? Que hay palabras que no tienen traducción, que no. O sea, que tienen algo parecido. Pero bueno, a lo mejor al final, Valeria, hablar es aproximarse a hablar, o sea, aproximarse a decir, ¿no? Sí, absolutamente. Y no me quiero yo poner muy lacaniana ahora, pero... Sí, pero Lacan tiene su qué. Sí, tiene su qué, para el que le gusta el mundo del lenguaje, ahí te quedas atrapado. El diván, como decía una psicoanalista, como vértigo, y no sé cómo era la otra palabra, pero bueno, sí. Sí, pues yo recuerdo una vez que estuve en una conversación en Montevideo, de hecho, con Ida Vitale, la poeta uruguaya, y justamente estuvimos hablando sobre la traducción. Y yo comenté, ¿no?, que George Steiner tiene un ensayo muy célebre que habla de que hay 4 pasos de la traducción y el primer paso es la confianza, y el segundo es como la agresión, ¿no? Y que tiene 2 más, restitución y no sé qué. Y que son como maneras de pensar muy agresivas, ¿no? Que tienes un texto, alguien te da su texto que quieren tanto y tú ahí empiezas confianza, ¿no? Agresión, ¿sabes? Restitución. Entonces le dije, ¿qué te parece a ti, Ida? Y me dijo, el texto es el amante y tú lo tienes que desnudar. Y yo pensé, Ida tenía como, no sé, 98 años. ¡Qué bonito! Y dije, Ida. Pero ella dio como todo habló acerca de cómo el acto de traducción es un acto de amor, en el sentido de que alguien confía, eso sí, pero alguien confía en ti. No tienes que hacer como una confianza, como una especie de, no sé, truco, ¿no? Que alguien confía en ti, su mundo, y tú tienes que pasar este mundo a otro lugar, pero sin perder el mundo, ¿no? Con otras palabras. Entonces es negociar continuamente, es la negociación de registros, sí, ¿verdad? Sí, no, y la idea, sobre todo, tú tienes que entrar a ese mundo, pero sí, es un amante, efectivamente, pero sin hacerlo tuyo, ¿no? Tomar su libertad, como diría Salinas, para soltarla solamente. Dame tu libertad para soltarla solamente. Entonces es una tarea que yo me parece que es tan prodigiosa que por eso quizás es prodigiosa, pero al mismo tiempo parece que es una cosa que simplemente ocurre, y yo creo que quizás por eso esas mujeres, o sea, en todos los escalones de ir recuperando las mujeres para la historia, para la constelación, para como quieras llamarlo, para las genealogías, que a mí sí me gusta buscar genealogías que sean estrictamente femeninas, pues a lo mejor es lo último, porque, bueno, es que no solamente son ellas, sino traducirlas. Si ya nos vamos a poner a hacer algo, pues mujeres creadoras. Entonces yo creo que eso es muy interesante dentro de este contexto. Pero bueno, al final, cuando yo estoy viendo un cuadro, también estoy traduciendo. O sea, o cuando siempre traducimos, o sea, la traducción es como un modus operandi, no un modus vivendi más bien, ¿no? Porque porque es la negociación, me encanta la idea del texto y el amante al que hay que seducir, Sí, porque es es muy una bonito, cosa, es otra cosa. muy delicada y Sí. muy íntima también, ¿no? Sí, O sea, y lo que no te sale en el texto y lo que le das vuelta es si no consigues encontrar exactamente lo mismo que quiere decir, y no lo vas a encontrar nunca, y te tienes que levantar de la silla y darte una vuelta por la calle. Exactamente. Pero me gusta mucho que comentas eso de ver los cuadros, también describir los cuadros, también la idea de
todos los textos, los paratextos, ¿no? Que tienes que escribir explicando los cuadros, el éfrasis. Me gustaría como indagar un poquito más en eso, en esta experiencia tuya, pero voy a leer para introducir esta conversación. Esta otra traducción. Exacto, esta forma de traducir ahora otro lenguaje. Aquí estuvimos hablando antes de la exposición de Iván de la Nuez, y Noiz es erreala beti egiazkoa, que es nunca real, siempre verdadero, que se dio lugar aquí. Y voy a leer simplemente el primer párrafo del catálogo, que es una maravilla de catálogo, y los catálogos, como sabemos, no son fáciles de hacer. Y como nosotros estamos hablando del arte y estamos hablando del tiempo, quiero demostrar aquí ahora mismo cuánto a mí me importa este catálogo, porque es una área que estoy trabajando muchísimo. Entonces, como dije esta mañana y insisto, es que el tiempo de los buenos libros es infinito. No pensar que nos intentan decir que la publicación de un libro tiene una ventana de 3 semanas y luego si no vende, vuelve y estos libros. No, no es así en realidad. Una vez que algo existe, existe y dura en el tiempo. Y quizás la exposición ya no está, y esta es una ausencia que podemos hablar, pero queda como el testigo. Y aquí es el primer párrafo de Iván de la Nuez, de su ensayo que abre, que es uno y Artaud. Nunca real y siempre verdadero es una frase de Artaud que Artaud escribió en un dibujo. Apenas una línea que cifra en sí misma la simbiosis entre el arte y la literatura. Un estandarte para artistas que asumen el arte como un género literario o la literatura como un proyecto expositivo. También podemos leerla como una crítica al status quo, de los sistemas que gobiernan tanto a un mundo como a otro, y a su tratamiento como cotos cerrados. No son cotos cerrados. No son cotos cerrados, no. No, y además es que eso que cuando estábamos haciendo nuestros pequeños previos, tú estabas hablando de, y ahora lo retomas, ¿no? Es que claro, ahora mismo pensamos que todo está a disposición, y eso es una novedad muy nueva, como decía la redundancia, ¿no? La señora redundancia. Pero claro, si yo no tuviera un catálogo, o sea, ese tiempo suspendido de los años 30, yo no sabría qué pasó, porque radicalmente no estaba allí, ¿no? Y entonces la idea de cómo se va a pasar algo, pero no porque las cosas sean eternas, sino porque es que son necesarias, porque son contingentes, son necesarias probablemente, ¿no? Y esa idea tuya, la verdad es que yo nunca la había pensado de una forma tan clara como tú la planteaste, que sin catálogos pues no tenemos historia del arte. Sí. Y ahora tenemos reproducciones, ahora tenemos pues vídeos, pero claro, hubo un punto, yo hice la exposición sobre mujeres del 19 y no tenía reproducciones y no encontraba los cuadros. O sea, era una tesis sobre unos catálogos donde había unas mujeres que yo explicaba que partía de la base que esas mujeres eran profesionales porque habían llevado su obra a una exposición. Y entonces con los títulos pues hacía una especie de croquis de qué podían estar pintando, pues no eran escenas de historia, eran bodegones, pero claro, ahora nos parece, por ejemplo, a mis estudiantes no pueden entender que una performance pues no tenga un vídeo, pero es que durante mucho tiempo, gracias, sí había fotos, ¿no? Entonces, claro, lo único que quedaba como testigo, como testimonio de eso, de la verdad y la realidad, pues era el catálogo. Y yo creo que por eso es un reto, porque hay veces que el catálogo, pues hay veces que solamente tenemos las palabras. O sea, de los grandes viajes transatlánticos a transoceánicos,
pues hay veces que lo único que teníamos eran las crónicas. O sea, hubo un punto en que el mundo era solamente lo que se contaba, ni siquiera lo que se escribía, ¿no? Sí. Y yo creo que ese decalage a mí me parece que, bueno, que tiene mucho que ver con eso que ahora estabas leyendo, ¿no? Sí, absolutamente. Y también donde estabas hablando también del hecho de la selección, ¿no? Pues un catálogo demuestra el trabajo de alguien que está curando una exposición, ¿no? Y esta selección es algo personal, ¿no? De una persona y un modo de ver los cuadros y un modo de juntar y crear una constelación de cuadros que quiere, por algún motivo, quiere demostrar. Entonces, ahí también hay el trabajo de la mirada de la persona, ¿no? Sin duda, y la sí. selección. Yo que siempre has digo, hecho muchas veces. digo que yo como antes estaba diciendo Iván, y yo también, bueno, mi generación aprendimos a hacer exposiciones trabajando con personas que hacían exposiciones, ¿no? Que no es tampoco una mala forma de aprender, igual que la traducción a lo mejor no hay que ser tan estricto, sino que hay que ver un poco más los juegos de agua, ¿no? Que hay dentro del contexto. Pero sí, efectivamente, yo creo que para mí una exposición es como un libro, o casi. No, es como un libro, porque hay veces que tú, o sea, es un libro, lo único que el libro es un relato que tú estás contando con imágenes, Sí. y hay veces que igual que una página se te resiste o la pierdes, eso que todos sabemos que estamos escribiendo en el ordenador, se va y pensamos que nunca más vamos a escribir algo tan bueno como eso que acabamos de perder, que será una porquería como todo el resto, hablo en mi caso. Entonces esa idea de que es un libro, pero un libro en el que algo se te resiste, porque necesitas que haya una persona suficientemente generosa, otra vez el acto de la generosidad, el acto de los cuidados que dirían mis estudiantes, pero que te preste esa obra. Y si no está esa obra, pues tendrás que volver a escribir la historia, igual que cuando estás escribiendo una página, pues si no te sale, tendrás que buscarle otro lugar por donde pasar, ¿no? Sí. Pero en ese juego de la curaduría, mediación, etcétera, etcétera, Sí. que era otro tema, pues sí, claro, tú estás jugando con una baraja marcada, obviamente. O sea, tú estás intentando que el espectador que confiadamente va a ver eso, y también en eso se parece a un libro, vea esta especie de ars combinatoria que va a hacer que una obra al lado de otra pues te dé un significado completamente distinto. Pero también yo creo que eso es un poco eso que no se puede hacer con la traducción, o sí se puede hacer medidamente, porque si no está esa parte probablemente tampoco funciona, ¿no? Sí, efectivamente, porque bueno, en un número de Granta, por ejemplo, no son, lo que comento a las personas, no son simplemente un grupo de textos que están metidos ahí. Incluso cuando hacemos selecciones como de los mejores jóvenes narradores, no van por edades o por nombres alfabéticos o por años de nacimiento, van por cómo hablan o conversan los textos entre sí, ¿no? Mucho como la selección de ¿no? en una exposición. Es que no es lo mismo ver un cuadro después de otro cuadro, después de otro cuadro, que si lo inviertes la posición y se ve de otra manera, ¿no? En eso, además, hablamos hablando del tiempo y el arte, hablamos de que una de las grandes diferencias, ¿no? entre el arte y la literatura es el tiempo, básicamente, porque la literatura, la escritura es un arte secuencial y la pintura es simultaneidad. Pero lo que más me ha fascinado de tu libro sobre el Prado y otros trabajos tuyos es cómo niegas esta idea de que un cuadro es algo simultáneo y congelado. No lo es, Valerie. No es igual que un libro.
O sea, yo estaba este verano pasado por un proyecto que estoy haciendo, me he vuelto a releer Cámara lúcida de Barthes, que es un libro que tengo archi súper subrayadísimo. Y bueno, y no me había fijado en algo que después de la muerte de mi madre he visto. O sea, los libros son entes vivos y los cuadros igual. Cuando tú vas a ver un cuadro, pues es que según estés tú, el cuadro así te va a recibir y un libro es lo mismo. O sea, igual que cuando vuelves a un libro después de algo que ha pasado, evidentemente, pues que han pasado años o algo importante, es igual que cuando vuelves a ver a una persona y esa persona que te interesaba mucho ya no te interesa o no te interesaba ya te interesa. Bueno, pues son todas las coyunturas de la mirada, bueno, eso lo cuenta siempre muy bien John Berger, ¿no? O sea, esa idea de volver siempre a mirar, la necesidad de volver a mirar o volver a leer, y eso tiene que ver con lo que los libros no duran 3 semanas, sino que duran el tiempo que se queden en tus estantes y vuelvas a ellos y vuelvas, bueno, a volver a leerlos, ¿no? Y por eso cuando tú estás leyendo Granta, porque está curado, porque los números de Granta son como de una curaduría, pues tú vas leyendo, pero no quiere decir que leas en ese orden, igual que cuando haces una exposición, tú dices, bueno, este es el recorrido del espectador, y yo digo, o no, porque tú no puedes saber por dónde va el espectador, pero bueno, esas asociaciones, que es lo mismo que tú haces en tus números, pues están ahí, ¿no? Y al final cuando sales de ahí, inconscientemente quizás se han hecho las asociaciones, no sé. Sí, en este último número sobre Centroamérica, evidentemente es un lugar muy complicado, ¿no? Ahora mismo está viviendo unas situaciones muy, bueno, de mucha violencia, de situaciones políticas en el extremo, pero también llevan mucho tiempo en estas situaciones, ¿no? Y quise no esconder este hecho, pero tampoco que sea lo único, sino también quería contar las pequeñas victorias en estos lugares y escritores absolutamente magníficos, poco conocidos, y con la dificultad de emerger de estos lugares, ¿no? Porque hay lugares que no tienen ni librerías siquiera. Pero quería ser como una lectura que no pega la cabeza inmediatamente, sino que hay como vamos a empezar a respirar y llegamos a las partes sobre, pues como El Salvador, por ejemplo, algunas partes de violencia. Entonces dije en la introducción al lector, se puede, o sea, hay un camino escogido, pero se puede entrar y salir por donde uno quiera, a su riesgo. Porque ya no, ¿sabes? Porque entrar directamente por aquí es como, es mucho, son lecturas intensas, de mucha intensidad. Pero también hay una cosa sobre la memoria que hablas, de que un cuadro nunca es exactamente el mismo cuadro que has visto el día antes o el año antes, y porque el Prado, por ejemplo, es un lugar que conoces muy bien y que has vivido desde niña, ¿no? Pero el hecho de estar en verano o invierno, un día que llueve, un día con un sol radiante, o sea, todo es diferente para cuando ves el cuadro, y lo que tú recuerdas del cuadro hace cuando lo ves otra vez, dices, pero yo pensaba, ¿no? Pero eso nos pasa también con los libros, ¿no? Sí. O sea, a mí me parece, la memoria voluntaria y la involuntaria me parecen fascinantes, porque de repente desencadenan cosas que no sabes por qué están ocurriendo, ¿no? O sea, de repente aparece algo y ese algo te lleva a una casa, a otra vida que ha sido tuya, evidentemente, o no. Sí. Bueno, como un cuento de Borges, es igual. Entonces yo creo que esa idea de la memoria, sobre todo las trampas de la memoria en un sitio que crees que conoces o en un libro que crees que conoces muy bien, que es exactamente igual, ¿no? Pero al cual vuelves y de repente
Bueno, pues es que es como cuando efectivamente tú estás intentando acordarte de un cuadro que has visto muy bien o de un libro que conoces muy bien y cuando intentas recordar, o de una casa que conoces muy bien, y las cosas no solamente cambian en la infancia, que evidentemente cambian por motivos obvios, sino que a lo largo de la vida cambian y yo creo que eso es lo que hace que, bueno, yo creo que la memoria es muy fascinante porque siempre nos da como sorpresas, sustos, juegos, juega con nosotros y Sí. bueno, y eso está muy bien, ¿no? Sí, es como una continua transformación, ¿no?, de la realidad. Am, Y una traducción, y una traducción de porque la la realidad. memoria continuamente traduce. O sea, la casa que Efectivamente. tú piensas que era una escalinata inmensa, pues son 4 escalones. Exacto. O sea, la memoria Exacto. traduce continuamente, ¿no? Sí, absolutamente. Algunos lugares que vuelves a visitar, ¿no?, después que conoces de la infancia y vuelves y piensas, "Ah, pero es pequeñito". Sí, sí, ¿No? sí. Yo lo recuerdo como un lugar Sí, o enorme. bueno, o distinto, sí, sí, no, Sí. yo creo que eso, pues eso, que la traducción también está en esa memoria tan, bueno, tan extraordinaria y maravillosamente tramposa. Sí, sí, absolutamente. Mira, sí, Nos queda así. nos queda un poco de tiempo y luego abriremos para alguna pregunta turno de si alguien preguntas, tenemos sí. unos minutos todavía. Y quería, bueno, muy rápidamente, quizás puedes comentar un cuadro, pero yo comento esto, algo que me pasó con una lectura. Es con la novela de Madame Bovary, que yo lo leí cuando era muy joven, y no entendí la mitad de lo que leía, pero se convirtió en una lectura absolutamente fundamental para mí, porque era la primera vez que yo sentí que todo lo que decía la gente de que la lectura podría ser peligrosa en un momento dado, lo sentí. Dije, qué peligroso, porque esta mujer que quiere salir de las provincias, quiere tener una vida, quiere amar porque quiere amar, no quiere esta vida como aburrida, o sea, está buscando algo en su vida, algo más, ¿no? Y eso lo entendí y pensé, claro, es que esto te pone como ideas en la cabeza de lo que podría ser el futuro y lo que podrías hacer. Y no fue hasta mucho más tarde cuando estuve hablando con alguien y estaban diciendo, pero ¿cómo lo dices? Madame Bovary es una señora que lee malos libros y entonces tiene una mala vida y se suicida. Y yo sentí como, ¿cómo puedes decir eso? No puedes decir eso de mi Emma Bovary. Y lo volví a leer y seguí con mi lectura. Sí, bueno. Sí, y aquí estoy. Pero es gracioso cómo también de esta manera las cosas que leemos, los cuadros que vemos, los hacemos nuestros. Y puede ser que estamos absolutamente equivocados, pero no importa. No importa, no importa, ¿verdad? no importa, No no importa, importa. no importa. O sea, Hélène Cixous, que es una Sí, escritora, grandísima. filósofa maravillosa que yo admiro muchísimo, y que es una mujer, ella misma, o sea, ella misma de una delicadeza, de una finez intelectual impresionante. Ella cuenta la idea, habla del texto y de la imagen, ¿no? Y de la idea de ir al museo y hacer las preguntas al museo y entonces hacer ese juego, digamos, ¿no?, de intercambio entre lo que se dice y lo que se ve, si es que no se dice lo que se ve y se ve lo que se dice, que es lo que ella siempre acaba diciendo, ¿no? Y entonces dice, bueno, llego al museo y dice, hablemos. Entonces ella habla siempre de ese perro, en lugar de hablar de mi obra, hablo de la obra de Hélène Cixous, ese perro semihundido de Goya, que dice que cuando lo vio la primera vez dijo, esta es mi obra, es que no es de nadie más, es mía. Entonces la idea patrimonial del texto, de la obra, pero no por un afán colonialista, sino patrimonial de las emociones, digamos, ¿no? De que esa obra, luego llegó Gigi Bergman y yo le dije, él dijo, también es mi obra y tal, y ella dijo, bueno, pues cada uno tiene la misma obra pero suya. Sí. Entonces eso
me parece que es en realidad la idea de que cuando alguien está leyendo algo menos mal o mirando algo, pues está interpretando algo completamente diferente. Igual que un idioma, hay idiomas con los que eres más feliz que en otros, y yo dejé el francés en su momento y encontré en el inglés el idioma de mi vida. Y entonces, como nadie en mi casa me hacía ni caso y tenía que seguir estudiando francés, me compraba las novelas de D.H. Lawrence porque sabía que eran peligrosas. Claro, y entonces claro, las leía otras sin novelas entender peligrosas. inglés, deduciendo penniless. Pues debe de ser que no tiene pennies. Entonces, claro, ese primer encuentro con D.H. Lawrence, que luego al cabo del tiempo no es un autor fácil de leer en su no lo lengua materna, pues yo cada vez que vuelvo a D.H. Lawrence me acuerdo de aquellas primeras lecturas de las short stories de D.H. Lawrence, en las cuales yo estaba adivinando lo que aquel hombre debía estar diciendo, peligrosísimo, en una lengua de la cual yo no tenía ni idea. Entonces, cuando en mi casa me vieron esa pasión por leer lo que no entendía, pues dijeron, quizás es el momento de empezar a estudiar inglés y no francés. Me parece, bueno, inteligente por parte de tus padres, pero ya ves que has resistido y ahora Sí, vuelves al y francés. ahora vuelvo al francés. O sea Pero, no, que- pero es porque pero como ya Laurie por tu Anderson lado. necesitaba cambiar de vida. Exactamente. Bueno, no sé, sí, ya estamos a tiempo del término de nuestra conversación, pero abiertos a si hay alguna pregunta del público, pero se tendrá que poner las luces porque no veo nada. No, ves, sí, yo me he puesto así como si fuera un barco y ahora veo Sí. un poquito más. ¿Alguna pregunta? Bueno, cuestión o comentario o traducción, whatever. Lectura. ¿Quién es el o la apasionada de Rita Indiana? Ah, Aquí, ¿quieres comentar algo? Sí. No, tienes que explicar por qué. Sí. bueno, si quieres, si no, no. Si quieres, claro, Que es pero- que cuando nadie pregunta nada, la gente que está hablando se pone muy pesada y muy agresiva. Nadie pregunta nada, nadie pregunta nada. Pues si nadie pregunta No, pero nada... tiene, bueno, para Rita. ¿Sí? Sí, para ella. Para que la gente sepa quién es. Simplemente que Pienso como editora y no soy su editora. para mí fue sí. un descubrimiento, porque justamente Rodríguez Marcos y luego Paca Flores publicaron casi buena parte de sus libros en Periférica. Es una novelista verdaderamente excepcional porque lo que hace es destruir los presupuestos de la tradición de la que viene. Uno esperaría, por la edad que tiene y por la manera en que escribe, en que las novelas, sobre todo Saturno y la última, que me parece excepcional, que es Asmodeo, que viene de una tradición más o menos latinoamericana, que está prácticamente, digamos, signada por escritores hombres, y ella le da absolutamente la vuelta. Es una escritora profundamente original y además que juega con el lenguaje. Supongo que también por este lado juguetón ella ha sido músico durante muchos años. Sí. Y lo sigue siendo. Y lo sigue siendo. Y Asmodeo, simplemente para incitarlos a la lectura, es una novela cuyo punto de vista es un demonio que está poseyendo a una persona y que después está buscando otros porque este señor se ha hecho muy viejo y está muy tronado y entonces lo que tiene que hacer es buscarse a otro al que poseer. Es una novela verdaderamente fascinante que los invito a que lean inmediatamente. Tendría que tener Rita Indiana ya muchos premios. Sí, yo también lo creo, sí. Sí. Y además, yo me acuerdo que el primer libro que cayó en mis manos no fue Papi, que creo que es el primero, sino La mucama de Micumlé, y empecé a leerlo en Ezeiza, en el aeropuerto de Buenos Aires. Seguí, me metí al avión, no pude parar de leerlo. Y luego dice, ¿de qué trataba la novela? Y dices, no lo sé. O sea, eso es lo más fascinante. No se puede subrayar. O sea, no hay nada que... Y luego, además, juega con cameos, digo, para incitar a la lectura. De repente, un personaje que estaba hace 2 novelas reaparece. Luego,
hace mucho flirteo con el mundo del arte, porque ella está muy ligada al mundo del arte, evidentemente. Bueno, es una novelista extraordinaria. Yo también creo que debería tener muchísimos premios. Y además, Rodríguez Marcos y Paca, bueno, me invitaron, como yo era esta fan loca me invitaron a presentar, me invitó Rodríguez Marcos a presentar uno de los libros, y yo estaba como la presidenta del club de fans. O sea, que no podía ya creer que estaba tocando a Rita Indiana, pero sí, es una autora extraordinaria, yo creo, sí. Qué bien, qué bien. Bueno, estoy aquí. Perdón, gracias. Sí, es que da un poco la luz. Sí, yo lo único me quedo con como que la literatura y el arte sostiene el tiempo y nos sostiene a nosotros, ¿no? Yo creo que eso lo habéis dicho, ¿no? Una pregunta que quería haceros, ya que traducís tanto el arte como las palabras, yo creo que es difícil traducir la poesía, ¿no? Cuando has hablado de Ida Vitale, ¿no? Yo creo que porque en la poesía no solo entran las palabras, entra el ritmo, entra el silencio. Yo creo que es complicado. Yo no leo poesía en otros idiomas porque no, y me da pena, aunque sí leo las traducciones, pero digo que esa parte, ¿cómo la vives, ¿no? ¿Cómo la vivís? Gracias. Bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo. Llevo mucho tiempo trabajando en un libro de poesía, traduciendo. No es solo que la poesía es difícil, y la poesía en realidad no se puede traducir, se tiene que reescribir. O sea, no tiene ningún sentido traducir una línea palabra por palabra, sino que hay que tener el respeto por el texto, de saber distanciarte y reescribir, ¿no? Eso me hace recordar algo que decía Gabriel García Márquez de su traductor, Gregory Rabassa se llamaba, y decía, Gregory parece que lee toda la novela, lo pone aparte y luego reescribe la novela, ¿no? Y eso me gusta, y así es como se tiene que hacer. Evidentemente, esta prosa muy altamente poética, ¿no? Onírica, poética, realismo mágico, requiere este tipo de trabajo también, ¿no? Pero esta poesía que estoy traduciendo está también muy distante en el tiempo. Es un poeta peruano de 1790 que nació y murió en 1815, muy joven, ejecutado por los españoles. Y entonces está como muy distante en el tiempo y culturalmente, ¿no? Es muy difícil saber traducir muchas de las palabras que ya no están en uso hoy en día, como prenda y dueño, y, ¿no? Como estas palabras muy antiguas. Y hacerlo como de una manera que puedes... además, él... se llama Mariano Melgar, y él además escribió muchas lo que se llaman yarabíes, y los yarabíes son poemas que acogen ciertos ritmos de indígenas, ¿no? Como de quechua, del quechua, sobre todo. Entonces, es aún más difícil, porque es aún más distante. ¿Cómo sabes los sonidos del quechua hace 200 años y cuáles son las cosas y cómo se entra en su poesía? Uno diría que es intraducible, pero yo, como muy bien has dicho, creo que la dificultad hace el desafío, que hace también... la alegría de cuando por fin dices, ahora veo el poema, ¿no? Porque tú puedes como traducir muchas veces y se queda como congelado, como estático, que no es algo vivo, pero la poesía
puedes sentir cuando por fin ha emergido el significado de este poema, ¿no? A veces tienes que traducir, tienes que decidir si lo que estás buscando es el efecto de este poema, ¿no? Entonces muchas veces tienes que, estas son las cosas que tienes que negociar, quizás el significado de como la primera estrofa lo tienes que pasar a otro sitio. O sea, es trabajo complejo, complicado, y nadie te puede pagar lo que merece el tiempo que tienes que poner ahí, pero como la misma poesía, ¿no? La poesía es suprema. El efecto de la poesía, de leer un poema y este como momento de fulgor que te puede dar un poema, que es mucho más difícil conseguir en la prosa o en la narrativa, que no imposible. Pues cuando sientes eso, realmente es una alegría. Yo estaba pensando, bueno, yo, o sea, no es que me niegue, que eso es muy feo decirlo, pero me cuesta pensar que algo no se puede traducir. Todo debería poder traducirse con los problemas que el lenguaje mismo implica, incluso la propia lengua materna, ¿no? Hablar, enunciar, es ya estar entrando en el malentendido, básicamente. Pero si de repente Beñat, creo que es el que estaba antes hablando de los poemas, las traducciones, etcétera, o sea, yo no me puedo resignar a no poder leer poetas y no puedo conocer, yo qué sé, no sé ruso. Entonces me estaba acordando de una traducción que para mí es excepcional, que hicieron como tándem Mónica y Olvido García Valdés. Y entonces fue una traducción que me parece que fue Círculo, que tradujeron a Svetaeva y a Akhmatova. Y es realmente, bueno, a lo mejor siempre me decía un amigo alemán, ¿os gusta Junger porque no leéis alemán? Porque está muy bien traducido en inglés. Si leyerais alemán nos gustaría Junger, me decía siempre. Pero realmente ese ritmo de la desesperación, en el caso de ambas, ¿no? Cuando de repente en el prólogo Akhmatova está diciendo vas a poder contar esto, le dice la señora en la cola de la cárcel, y puedes contar esto, y ella dice, puedo. Fíjate tú, puedo, o sea, que es como lo que antes decíamos. Entonces yo creo que sí, que se puede uno aproximar y que a lo mejor lo que uno tiene que hacer es trabajar con alguien que conozca muy bien la lengua, que te explique, o sea, que sea su lengua materna, o casi, que te explique lo que ahí ocurre y de repente tú lo cuentes pues, con la destreza de Olvido, ¿no? Que es una poeta extraordinaria. Sí. Pero sí, yo me niego, claro, ¿cómo no sabes? Es que si no me quedaría sin leer Akhmatova, Svetaeva, bueno, miles de poetas que no puedo leer en su lengua materna. Claro. Porque por mucho que él tratara de aprender francés, inglés, leyendo a T.S. Eliot ya en la poesía. Pero... Entonces yo creo que es un reto fantástico, pero claro que se tiene que poder. Claro. O sea, hay que buscar los modos, como muy bien estaba haciendo Valerie, de poder hacerlo. Sí, y al final se puede. Al final se puede. Imagínate vivir sin Tsvetaeva. ¿Qué haríamos, verdad? O sea, Akhmatova. Ya me moriría. Como, como... O sea, bueno, no sé si me moriría porque si estuvieran en ruso yo no se las hubiera leído, pues no sabría todo lo que es. Eso es otra cosa interesante. Si tú no has leído algo, no sabes que no puedes ya vivir sin ello. Ya, leído, visto, ¿no? Efectivamente. Y entonces eso también tiene Ahí su está. puntito. Pero sí, todo se puede traducir, aunque sea a veces difícil, ¿no? Y aunque pues sea espero. también cuadros y que sea otros lenguajes y otros campos de significación, sí. Bueno, pues yo creo que aquí ya... Nos hemos ¿verdad? pasado. Ya está, hemos pasado nuestro 2 tiempo. minutos. Yo estaría aquí y me quedaría aquí hablando Yo también contigo, de verdad, pero creo Estrella. que, como dicen estas personas, necesitan sacarse a cenar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y de verdad, muchas gracias. No, gracias a ti, Valerie, por favor. Muchas gracias también al festival y por el premio, que estoy muy agradecida. Y no es impostora, además, ¿eh? No.
Bueno, ha salido.